Hola, un saludo para todos nuestros seguidores y las seguidoras. Yo soy el profesor Rubén Darío, director de eventos académicos del ICI. Y bueno, hoy dándole la bienvenida a nuestro gran invitado. Se trata de José Manuel Fajardo. Él es nacido en Granada, España. Reside en Lisboa. Desde mucho tiempo. Es escritor, periodista y traductor. Como novelista ha publicado Una belleza convulsa, A pedir de boca y la trilogía Tríptico Sefard, integrada por las novelas Cartas del fin del mundo, El converso y Mi nombre es Jamaica. Es autor de los ensayos históricos La epopeya de los locos, Las naves del tiempo y Vidas exageradas, y del libro de relatos Maneras de estar. Es coautor junto con Antonio Seravia y José Ovejero de la novela Primeras Noticias de Noela Duarte, y en colaboración con el fotógrafo Daniel Morsinski publicó el libro de viajes La senda de los moriscos. Ha obtenido en España el Premio Internacional de Periodismo Rey de España y en Francia el Premio Literario Charles Brisset y el Premio Alberto Benveniste a la mejor obra literaria sobre su cultura sefardí. Su obra está traducida al francés, italiano, alemán, portugués, griego, rumano y serbio. Entonces, para nosotros es un placer tenerte, José. Hola, pues, el gusto es mío. Bien, entonces, iniciemos pues por saber un poco sobre ti, de tu trayectoria, de cómo te inicias, José, cómo es ese primer, digamos, acercamiento a los libros, ¿no? Si desde muy pequeño, cómo empezó esa cultura con el libro, las lecturas, si fue en casa, si la tradición viene desde casa o si más bien es académica. Bueno, pues mira, digamos que mi aproximación a la literatura, a la escritura, a la lectura, al mundo de los libros, es una aproximación un poco fortuita. Es decir, yo no vengo de una familia intelectual, no vengo de una familia con formación universitaria. Mi madre tenía la educación básica, no llegó a completar el bachillerato completo, y mi padre pues también tenía justo la educación, digamos, básica. Y mi padre era vendedor de lo que fuera, vendía azulejos, o en fin, vendía productos, y generalmente a domicilio. Y mi madre era ama de casa. Así que los libros en mi biblioteca, bueno, estaba formada por una pequeña enciclopedia que compraron cuando yo era niño, que se llamaba Mi libro encantado. Era una de estas enciclopedias que hacían como resúmenes de textos clásicos, y resumía también, hacía como selecciones de poemas, o hacía también, también había otros que eran biografías de grandes hombres, de viajeros o de descubridores, ¿no? Eran así como unos tomitos, que de hecho los tengo por aquí. Mira, te voy a mostrar uno un momento, porque aquí los tengo aquí al lado. Es algo que he guardado conmigo desde siempre. ¿Ves? Es esto. Sí, Este es uno de esos volúmenes, ¿ves? No es muy grueso. Y lo que tenían eran pues ilustraciones y resúmenes de texto, ¿no? Este volumen en concreto pues son sobre gran páginas de oro de la literatura. Y entonces pues había un resumito de las aventuras de Don Quijote de la Mancha, de La Tempestad de Shakespeare, de Ivanhoe, de Walter Scott, del Último Mohicano, de Ferdinand Cooper, del Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, en fin, es decir, ese tipo de texto, ¿no? Y eso era lo único que había en mi casa. Eso es lo primero que yo empecé a manejar, ¿no? Y es curioso porque, y esto me lo he descubierto muchos años después, yo tengo un vínculo muy fuerte con el mundo latinoamericano. Gran parte de mis mejores amigos son de América Latina. Mi mujer, para empezar, es cubana, pero además de eso, pues son colombianos, argentinos, dominicanos, chilenos, venezolanos, mexicanos. O sea, tengo un vínculo enorme y siempre he tenido una fascinación tremenda
por América Latina, ¿no? Y eso que yo viajé a América Latina bastante tarde, cuando ya tenía 30 y tantos años, ¿no? Y nunca me he explicado muy bien por qué esa atracción me tenía, ¿no? Hasta que un día, viendo este libro, esta colección de libros que yo no veía, pues estaba en casa de mi madre. Entonces, la última vez que los vi en serio, hasta hace poco, pues yo tendría, yo qué sé, 12 años o 13, una cosa así, ¿no? Y entonces descubrí que están impresos en México y que uno de ellos está dedicado, se llama En alto la bandera, y está dedicado a los grandes próceres de la liberación de América Latina. Entonces resulta que yo me bañé, tuve un baño del mundo latinoamericano cuando tenía 6 7 8 años, de cuando estaba empezando mi vida de lector, y supongo que eso me marcó de manera inconsciente, porque siempre he tenido, sin saber por qué, siempre he tenido ese gusto, esa predilección, ¿no? Pero aunque mi biblioteca era esa, esos 12 tomitos, en realidad tuve la primera biblioteca virtual que yo conozco, mucho antes de que existiera Internet. Porque, como antes te decía, mi padre vendía de todo. Y durante unos años mi padre lo que vendía a domicilio fueran libros. Él no era lector, pero le pusieron a vender libros de la editorial Planeta y después de la editorial EDAF. Y entonces él tenía una maleta donde llevaba un muestrario de libros, de novela, algún volumen de enciclopedia, una cosa muy variada, era un maletón grande y los libros iban cambiando. Y yo por las noches lo que hacía es que cogía libros de esa maleta. Así que los libros no estaban en mi casa, pero pasaron y pasaron y pasaron durante años por mi casa hasta meterme en el vicio de la lectura, ¿no? También supongo porque a mí no me gustaba mucho la vida que vivía y era una vida difícil, mi familia era una familia pobre, con muchos problemas económicos y yo de repente en los libros encontré como una ventana por la que escaparme de ese mundo que no me gustaba y poder, yo que era muy tímido y tal, pues convertirme en un valeroso pirata, viajar a lugares que nunca había ido, ser Es, al espacio, ¿no? Sea lo que fuera, ¿no? esa era la pregunta que te iba a hacer. En medio, en ese contexto, digamos, ¿qué significa y qué significó en ese momento la lectura? ¿Sí? Y ahora, ¿qué tan determinante es en tu vida académica y como escritor? Bueno, la lectura para mí ha sido es mi salvación como un ser humano. Es decir, a mí la lectura me salvó literalmente, me salvó de un mundo que me espantaba. Piensa que yo crecí en esas condiciones, pero además crecí en un país que era un país bastante siniestro, porque era una dictadura muy opresiva. Mi familia había sido de los perdedores de la guerra civil, mi abuelo había estado condenado a muerte, uno de mis tíos abuelos también había estado condenado a muerte. Eh, Pasamos mucho agobio, era un mundo muy cerrado, muy mediocre, muy gris, porque era una dictadura, pero además de ser una dictadura, era una dictadura que en España decimos casposa, es decir, una dictadura sin brillo, sin gracia, porque ha habido regímenes autoritarios que eran autoritarios, pero por lo menos tenían algo de grandeza. Esa que era una dictadura zafia, una dictadura que imponía una falsa moralidad ultra restrictiva que se metía en la vida de las personas, en todo, en lo que pensabas, en lo que creías, en lo que hacías, en lo que no hacías. Entonces ese mundo era un mundo muy agobiante y encima si eras pobre y vivías en una barriada de migrantes del interior de las provincias que habían ido a la capital en busca de fortuna, pues era más todavía. Entonces a mí los libros de repente me dijeron, no, no, es que la vida no es esto. La vida no es esta mediocridad, no es esta miseria, no es este malvivir. La vida puede ser otra cosa, puede ser hermosa, puede ser tremenda, puede ser trágica si quieres, pero fascinante, ¿no? Entonces yo a través de los libros pues viví un montón de vidas, cuando mi vida era así, era chiquitita, chiquitita. Y han seguido siendo eso para mí todo siempre, ¿no? O sea, es la imaginación, o sea, el ser humano tiene dos corazones, el corazón que late en el pecho y el que está aquí dentro de la cabeza, que es la imaginación. Y si uno de los dos falla, pues la vida se va al garete. Bien, y entonces, ¿por qué decides periodismo, ¿no? ¿Por qué estudiar periodismo? ¿Qué Porque me ves? gustaba. Qué encuentras en el periodismo? Bueno, yo no estudié periodismo, ¿eh? Acuérdense, lo digo también si hay algún alumno de periodismo, no quiero deprimirle con lo que voy a decir, pero los periódicos tienen 2 siglos largos de existencia antes de la aparición de las facultades de periodismo. Es decir, que mucho antes de que existieran los estudios de periodismo, se hacía periodismo y gran periodismo. Periodismo
Los estudios de periodismo me parecen muy bien, pero para ser periodista no es necesario en absoluto haber estudiado periodismo. Es necesario curiosidad, saber escribir y cultura. Y eso se puede adquirir por múltiples vías, no solo en la Facultad de Ciencias de la Información. Yo no fui a Ciencias de la Información. Yo lo que me ocurría es que ya te he dicho que era un apasionado de la lectura. Y entonces yo escribía, porque yo empecé a escribir con 8 años. Lo primero que yo recuerdo haber escrito fue una pequeña obra de teatro para representar en la clase, en la escuela, cuando yo tenía 8 años. Entonces, desde los 8 años para adelante, pues fui escribiendo. Y el problema que tenía es que yo escribía y escribía y escribía, pero no me gustaba lo que escribía. Porque como lector, eh, yo sabía los libros que me gustaban. Yo leía Borges, leía Cortázar, leía García Márquez, leía Kafka, leía y decía, caramba, pues es que lo que yo escribo no es que no se parezca, es que está aquí a miles de kilómetros de distancia. Entonces me di cuenta que para poder escribir como yo soñaba llegar a escribir, iba a necesitar tiempo, aprender, porque uno puede ser, es como si, yo sé que tengo un talento para escribir, pero es como el que tiene una piedra de mármol de Carrara. Entonces, qué bueno que la tengas, pero si quieres hacer una escultura con ella, tienes que tallarla y tienes que darle forma. Entonces, al talento le ocurre lo mismo. Si no lo trabajas, pues se queda en piedra. Pues no llega más nada, ¿no? Entonces me di cuenta que necesitaba tiempo para pulir mi escritura, para avanzar en ella. Y mientras tanto, como ya te digo que venía de una familia que siempre había tenido grandes dificultades económicas, yo sabía que uno tiene que comer todos los días y comer todos los días no está tan fácil. Así que pensé, bueno, ¿qué profesión hay más cercana a la literatura que yo pueda ejercer, que me pueda dar de comer y que al mismo tiempo me haga estar en contacto con eso que yo quiero, con lo que me gusta, con la literatura y con la escritura? Y entonces pensé en el periodismo, sobre todo el periodismo de cultura, que es el que más desarrollé, ¿no? ¿Y cuándo decides? ¿Qué es lo que te lleva a escribir tu primer libro? ¿Cuándo dices, bueno, ya voy a escribir? De las lecturas que hiciste, ¿cómo te separas de esos estilos, de esas voces y empiezas a escucharte y a construir tu propia voz? Claro, ese también es un camino de aprendizaje, porque yo durante mucho tiempo estuve empeñado en escribir una novela, ¿no? Como todos los que nos gusta la literatura, siempre empiezas escribiendo una novela y estás ahí en esa tarea, ¿no? Pero no acababa de gustarme aquello. Entonces, lo que me fui diciendo fue, a lo mejor lo que necesito es distanciarme de mí. Quizás yo no tengo la madurez todavía personal para crear un mundo absolutamente propio que puedes poner en términos literarios. Y lo que hice fue escribir un primer libro sobre una historia de otros que le había ocurrido a otras personas y que me interesaba mucho, que era la historia de los españoles que fueron a Francia durante la Revolución Francesa, que participaron en la Revolución Francesa, un grupo muy pequeño y casi olvidado de españoles que fueron allí, y que muy locos ellos trataron de traer la libertad y las ideas de la Revolución Francesa a España en el siglo XVIII, fracasando olímpicamente como era de prever, ¿no? Pero esa historia, que la titulé La epopeya de los locos, pues me permitió tomar una distancia, acercarme a un objeto narrativo que ya existía, que era la vida de estas personas, reconstruirla y contarla. Y ese fue el camino que encontré para poder escribir mi primer libro, es decir, para poder construir una narración completa, una narración de principio a fin, que tuviera una coherencia y que tuviera un interés narrativo para el lector, ¿no? Alejándome de mí. Y después ya poco a poco, conforme he ido avanzando, pues he ido ya, digamos, aproximándome al núcleo de intereses más personales míos, que es en donde he ido después ya discurriendo buena parte de lo que he escrito. un poco, un poco sobre esa metodología, porque así como tú escribes no solamente narrativa, ¿cierto? También escribes otros tipos de textos, ¿no? Ensayos, Ujú. tus seguramente artículos, tus textos periodísticos. Entonces, muéstranos o enséñanos un poco, José, qué diferencia hay cuando te sientas a escribir un ensayo cuando te sientas a escribir literatura, ¿sí? Digamos, cómo son esos diferentes procesos
y métodos de escritura. Claro, hay un proceso que es esencial, ¿no? Es decir, en el ensayo, en el texto periodístico, en el artículo de opinión o en un ensayo, la voz narrativa, o sea, el yo narrador soy yo, José Manuel Fajardo González. Es decir, el texto responde a mi punto de vista. Lo que trato en esos textos es de expresar un punto de vista argumentado y fundamentado sobre datos fehacientes, es decir, sobre cosas que pueda probar. Yo no me gusta hacer afirmaciones, ni me gusta decir cosas que no se pueden probar o que al menos no tienen una argumentación y una serie de elementos condicionantes que permitan pensar que las cosas fueron de esa manera. Quiero decir que hay veces que, por ejemplo, si estás escribiendo un ensayo histórico, uno a lo mejor no puede tener la certeza al 100% de que las cosas fueron exactamente de este modo, pero sí puedes tener los indicios suficientes, racionales, documentados, para poder concluir que debieron ser más o menos de ese modo, ¿no? Es decir, es la realidad y mi opinión sobre la realidad lo que marca mi escritura en esos casos. Cuando escribo novela, ficción, yo trato de desaparecer del texto. O, por decirlo de otra manera, trato de atomizarme, de disgregarme completamente en el texto. Porque claro, el autor siempre está en los textos de alguna manera u otra. Uno trabaja con su propia memoria, a partir de emociones, ¿no? Cuando tú estás describiendo, por ejemplo, el odio de un personaje, pues algo de tus momentos en los que tú has estado realmente enfurecido con alguien o detestando a alguien, pues algo de ahí tomas briznas, ¿no? Que después puedes poner en el relato, ¿no? Que ya no sean las tuyas. Es decir, uno trabaja con sus propias emociones, ¿no? Pero en la ficción, a mí lo que me importa y lo que me interesa son los personajes, lo que le ocurre a los personajes y el modo en que esos personajes interactúan entre sí e interactúan con los hechos, con los acontecimientos a los que tienen que enfrentarse. Ese es, y aunque mi mundo de ideas obviamente va a estar detrás de lo que escribo, nunca pretendo que lo que escribo sea una tesis o una exposición de mi punto de vista. En mis libros de ficción siempre en todos hay dentro una suerte como de diálogo. Hay como una especie de contraposición de puntos de vista. Están llenos de preguntas y, y la mayor parte de las respuestas suelo dejarlas en manos del lector. Porque lo que me gusta a mí a la hora de escribir es acercarme a la diversidad y a la complejidad de la condición humana, no centrarme en la mía. Eso tendría sentido si escribiera un texto de carácter autobiográfico, que seguramente lo acabaré haciendo en algún momento en la vida. Pero en las obras que son de ficción, me gusta jugar con un abanico de personalidades y ver la interacción de esas personalidades, personalidades generalmente bastante extremadas, que muestran de alguna manera rasgos esenciales del carácter humano en conflicto, y para tratar de entender de qué va esto. Yo no sé si a ti te pasará lo mismo o a quienes nos estén oyendo, pero hay veces en que yo me quedo pasmado en la vida y digo, pero ¿cómo es posible que los seres humanos seamos así? Que hagamos las cosas que hacemos. No la que hago yo, la que haces tú, pero la que hace todo el mundo. O sea, aquí el abanico de las pautas de los seres humanos, desde los gestos de la mayor altruismo y grandeza hasta las miserias más abominables, todas forman parte de lo que somos como seres humanos, ¿no? Cuando la gente dice, es que ese es un hombre, ese hombre es un monstruo, digo, no, es un hombre y dentro del hombre, dentro de todo hombre hay un monstruo. La cosa es si lo dejas salir o no lo dejas salir. ¿Y por qué sale ese monstruo a relucir? Y cuando sale, ¿de qué manera actúa? ¿Y cómo repercute eso sobre el que se convierte en monstruo y cómo repercute sobre quienes lo sufren? Es decir, ese juego de contradicciones es el que me interesa. Y, y eso literariamente es fascinante, porque uno es literalmente meterte en pellejo ajeno, aunque a veces el pellejo ajeno puede resultar muy incómodo. Mira, mencionaste algo que me llamó la atención, fue que en el ensayo, sí, está la presencia, digamos, marcada del yo. Y en la novela, esa huella, ese yo, ¿qué pasa con ese yo en las obras, en los mundos posibles, que es la literatura? ¿Dónde se ubica ese yo? Pues yo generalmente lo ubico en el otro.
Por ejemplo, tengo una novela, Mi nombre es Jamaica, que está escrita en primera persona por una mujer, cosa que yo no soy. Tengo varias novelas protagonizadas por personajes que son judíos o moriscos, que yo no soy, o piratas. Yo ni soy pirata, ni he robado a nadie en mi vida, ni he secuestrado a nadie. El último libro ha salido hace poco, la última novela mía, que se llama Odio, cuenta, me meto en la piel de dos asesinos, dos individuos normales que empujados por el odio que llevan dentro terminan convirtiéndose en verdaderos monstruos, ¿no? Entonces, pues el yo del escritor, lo que hace es dejarse... mi yo de ficción es un yo notario. Yo voy detrás de mis personajes con un cuadernito y un bolígrafo y voy anotando lo que ellos dicen y lo que ellos hacen. Y cuando alguien tiene que hablar en primera persona, dejo que sean ellos los que hablen. Entonces, eso es un acto un poco como esquizofrénico, en el sentido de que uno tiene que salirte, tienes que desdoblarte un poco, ¿no? Y Sí, dejar que los personajes marquen su propio ritmo, ¿no? Y a veces te aseguro que uno mismo se sorprende, porque hay veces que los personajes dicen cosas que un segundo antes de escribirla yo no la tenía en la cabeza. Es como si en el momento de la escritura hubiera una especie como de catarsis y aparecieran ideas o expresiones que tú ni siquiera las tenías pensadas. y pensando un poco sobre los juicios que se emiten, las tesis que se emiten en los ensayos, entonces las harías a partir o a través de estos personajes. De pronto ese yo se encuentra en algún personaje, así como dices, pero también lanza un juicio de José. Bueno, yo digamos que mis juicios están repartidos entre los personajes. No hay ningún personaje que exprese lo que yo pienso. Si uno hace la suma de los personajes, aunque sean personajes contrapuestos, la suma de esos personajes y sus opiniones sería lo que yo pienso, por decirlo de alguna manera. O sea, la ficción es una forma de deconstrucción del yo. Es una deconstrucción de la opinión para crear espacios en los cuales esos distintos elementos que forman tu punto de vista y que a veces son contradictorios, porque todos nosotros tenemos también contradicciones dentro de nosotros mismos. Es decir, pues todos esos elementos de los que forman tu punto de vista y tu yo, en el momento que se atomizan, entran en conflicto entre sí y van creando espacios para que de alguna manera se filtre lo que para mí es más hermoso de la literatura, que es ese momento de milagro. Yo lo llamo milagro, no porque crea, no soy religioso, yo soy lo que podríamos llamar soy un ateo católico. Yo siempre digo que uno es ateo de lo suyo. Hay ateos judíos, ateos musulmanes, ateos católicos, uno viene de su cultura, de su educación, la mía es una educación católica, entonces yo no hago juicios de carácter religioso, ¿no? Y no tengo esa mirada religiosa, pero sí me parece casi milagroso, en el sentido cultural del término milagro, no en el sentido religioso, eh, esos momentos en los cuales tú tienes, a través de un montón de personajes, estás expresando elementos de tu pensamiento que están en conflicto y de repente empiezan a filtrarse ideas y actitudes que no has pensado antes, que no formaban parte exactamente de tu acervo, que no estaban dentro de ti, porque es como si al producirse esa atomización del yo, se creara como un vacío y ese vacío permite la entrada de otros elementos, que son esos elementos que yo digo de la imaginación, es decir, el punto que es como el punto en el que somos más grandes que nosotros mismos. Por eso siempre pienso que los escritores, ningún escritor llega a ser nunca tan interesante como su obra, si la obra es buena. Algunos son más interesantes que su obra, pero si la obra es buena, el autor nunca es tan interesante como su obra, porque en la obra hay más que lo que el autor es, porque se producen esos momentos mágicos o milagrosos en los cuales de repente, bueno, pues uno escribe cosas que ni sabe por qué las escribió, ni sabe casi cómo llegaron a tu cabeza o a tu mano, a tu bolígrafo o al teclado de tu computadora. Bueno, y entonces para ti, ¿qué significa escribir? ¿Qué significa la literatura? ¿Por qué escribir, no? Bueno, yo eso, por fortuna, este es un ramo en el que no hay respuestas unívocas. Eso es una cosa que adoro, ¿eh? Aquí no hay certezas absolutas. Entonces, lo que para mí significa escribir, evidentemente, pues será bien distinto de lo que signifique para otra persona, y lo que para mí en la literatura seguramente se parecerá poco a lo que para otra persona
es la literatura, ¿no? Este es un territorio donde la subjetividad es muy fuerte. Yo puedo decirte que a mí la literatura, para mí, básicamente, es mi manera de estar en la vida. Es lo que me ayuda a poner orden. Orden en mi cabeza y en mis sentimientos y en mis emociones. Soy bastante desordenado en términos generales y soy muy disperso mentalmente, tengo una gran capacidad de distracción y, y un gran pasmo ante la existencia, ante la vida, que me parece un fenómeno maravilloso, pero al mismo tiempo brutal y difícil de comprender muchas veces. Entonces, como la escritura te obliga a ordenar, para contar algo tienes que crear un orden. Tienes que contarlo de esta manera o de esta otra, en presente o en pasado, desde este momento hacia atrás o hacia adelante, pero hay que darle una estructura a lo que tú estás contando. Entonces, esa narración, ese contar las cosas, que yo diría que en términos psicológicos también se podría decir, ¿no? Es decir, muchas veces los psicólogos lo primero que te piden es que tú cuentes qué es lo que te pasa, porque al narrar uno encauza, es decir, es como que uno empieza a poner un poquito de orden en su cabeza, ¿no? No vive solamente al dictado de los estados anímicos, ¿no? Entonces, eso para mí es absolutamente fundamental, ¿no? Y es una herramienta de conocimiento. Yo creo que lo que pasa es que es un conocimiento que no es un conocimiento científico. Existen los conocimientos científicos, es decir, que te explican cómo es el mundo eh, físicamente o matemáticamente o en términos de naturaleza, eh, pero yo creo que la literatura, que es ficción, hace otro de esos pequeños juegos mágicos, y es que a través de una ficción, que es una mentira, la literatura reflexiona de verdad sobre la verdad de la existencia. Y yo recuerdo una vez una conversación con un gran historiador, Raymond Carr, eh, hablando sobre la Guerra Civil Española. Yo le entrevistaba como periodista, le pregunté que qué libros había utilizado para su último libro, ¿no?, que acaba de publicar en aquel momento, y entonces me citó a algunos autores y me dijo, y las novelas de Julio Llamazares, que es un escritor español de León, que escribió una novela maravillosa que se llama Luna de Lobos, sobre los guerrilleros republicanos que se quedaron resistiendo contra el franquismo durante los primeros años de la dictadura en los montes de Asturias, en el norte de España. Y entonces me sorprendió y yo le dije, pero usted es historiador, porque ¿cómo le sirve esa novela de Julio de Amazares? Y él me dijo, bueno, no me sirve para los datos concretos de dónde ocurrieron tales combates o cuál grupo de guerrilleros estaba en cuál montaña o en Cabalá. Otra, me sirve para entender cómo vivía esa gente, porque la literatura te hace revivir, la literatura te comunica experiencias de vida, aunque sea a través de una ficción. Porque el modo en que nosotros los escritores trabajamos es buscando transformar la escritura en experiencia de vida y por lo tanto nutriéndonos de las experiencias propias y ajenas para transformarlas en texto, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí la literatura y la lectura es una forma de experiencia, una forma de conocimiento, una forma de ampliar la vida, hacer la vida más grande. Bien, entonces voy a mencionarte cuatro elementos para ver qué apreciación tienes tú de ellos y si son importantes, qué tanta importancia tienen en ese proceso de escribir. La disciplina, la inspiración, la investigación y el conocimiento. Esos cuatro elementos, digamos, ¿dónde los ubicas tú? Por ejemplo, si se requiere o no de inspiración, si se requiere tanta disciplina, qué tanta investigación. Claro, no sé, por casualidades de la vida, ahora, justo antes de esta entrevista, yo estaba viendo una cosa de estas en internet y estaba viendo una declaración de Juan Carlos Onetti, en la que hablaba sobre Mario Vargas Llosa. Y hablaba sobre la disciplina, precisamente. Y contaba que un día tuvo una conversación con Mario Vargas Llosa y Vargas Llosa le contaba, cosa que después ha contado muchas veces, que él todos los días se levanta y pasa no sé cuántas horas sentado delante de la mesa trabajando y que es muy disciplinado a la hora de escribir. Y Onetti le contestó, es que eso te pasa porque tú tienes, Mario, una relación conyugal con la literatura. Entonces, estás casado con ella y todos los días te vas a la cama con ella. Pero yo, decía Onetti, tengo una relación de amante con la literatura. Nos vemos esporádicamente, pero de una manera muy apasionada. Entonces, quiero decir que no hay una vía. Es decir,
la disciplina, para Mario Vargas Llosa, la disciplina fundamental es su método de trabajo. Para Onetti no, para Onetti es más la llegada del momento, es decir, puede haber grandes periodos en los que no está trabajando, digamos, sentado delante de la mesa, porque uno escribe muchas veces cuando no está sentado de la mesa, porque tú cuando te estás paseando o viendo una película o tomando un café, puedes estar pensando en lo que estás escribiendo, y eso también es una forma de trabajar en la escritura, ¿no? Entonces, ahí lo que sí creo es que una vez que estás escribiendo, es decir, una vez que ya has entrado en eh, el texto te arrastra generalmente. Entonces, yo diría que hay más que disciplina, lo que hay es una especie como de abducción, como si te llamaran los extraterrestres en un platillo volante. Es decir, de repente el tiempo parece que desaparece y te puedes pasar 10, 12, 14 horas al día trabajando. Eso me pasa a mí. Yo de repente puedo pasarme días y días y días casi sin dormir trabajando y de repente parar y pasarme 6 meses sin escribir. Y después vuelvo y estoy otra vez. Entonces, quiero decir, tengo una manera muy poco rutinaria. Entonces, soy disciplinado cuando estoy escribiendo, pero no soy disciplinado para ponerme todos los días a escribir, digamos. Eso sería. Ahora, una vez que me pongo, sí me pongo a tope, ¿no? La inspiración, pues la inspiración, como dijo el clásico, es esa señora que llega que conviene que te pille cuando estás trabajando. Es decir, que si te quedas sentado esperando la inspiración, pues puede que no llegue nunca. Es decir, hay un trabajo de pensar los libros que es muy anterior y tan importante o más que el trabajo de escribirlos, de redactarlos. Hasta que te sientas a redactar un texto, hay mucho tiempo en el que uno está dando vueltas, acumulando conocimiento, que era la otra pregunta que me hacías, buscando, investigando documentación, datos, elementos que te van ayudando a dar forma, a empezarte a imaginar cómo son los personajes, a empezarte a imaginar cómo puede ser la historia, y todo ese proceso de acumulación es el que después acaba desembocando en el momento de la escritura, de la redacción del texto, ¿no? Todo eso, todo ese proceso también es una forma de escritura, solamente que es una escritura mental. Después hay un momento en que esa escritura mental se empieza a verter en un papel o en una pantalla, es el momento de la redacción, ¿no? Pero para mí, esos momentos de investigación son muy importantes. Me ayuda enormemente. Y, y el conocimiento, bueno, pues ya sabes que yo siempre digo que hay muchos tipos de personas. A mí me divierte mucho hacer clasificaciones, ¿no? Como todas me parecen un poco absurdas, me divierte hacer clasificaciones así un poco al capricho, ¿no? Pero yo diría que hay personas que tienen mucho conocimiento y son muy poco inteligentes, y hay personas que son muy inteligentes y tienen pocos conocimientos. Porque Sí, el conocimiento se adquiere, la sí. inteligencia no. Entonces, un señor, a lo mejor un campesino, puede no haberse leído la enciclopedia entera, pero tiene una inteligencia brillantísima, y yo he conocido en la universidad gente que se veía de memoria el Código Civil, pero que eran de una inteligencia así de chiquitita. Entonces, quiero decir, son dos cosas distintas, pero el conocimiento, la inteligencia es necesaria y el conocimiento también, a la hora de escribir, desde luego. Bueno, fue un verdadero placer, ¿no? Estar aquí. Podríamos, pues, permanecer más tiempo. Para despedirnos, simplemente que nos digas muy breve, digamos, en una oración, o en una frase, vamos a sintetizarlo, ¿qué se requiere para escribir? ¿Sí? ¿Qué se necesita para ser un escritor o por lo menos para arriesgarse? Mm. Bueno, a ver, es que ahora está muy de moda escribir, ya sabes que ahora todo el mundo escribe libros. Eh, para escribir, para escribir, falta leer. Yo soy profesor también de escritura creativa. Y a veces me he encontrado con alumnos que me dicen, es que a mí no me gusta mucho leer. Digo, pues vas a tenerlo muy difícil para poder escribir. Porque leer es condición sine qua non. Ahí es donde aprendes, donde vas viendo, donde te vas formando, donde vas adquiriendo elementos, ¿no? Hace falta trabajar, hace falta querer el idioma.
Hace falta degustar. Es como, o sea, dice, pues, ¿qué hace falta para ser cocinero? Pues que te guste la comida. Porque si no te gusta la comida, difícilmente vas a poder ser cocinero. Entonces, para escribir, si no te gusta el idioma, si no encuentras un placer en las palabras, si no respetas las reglas de tu lengua, si la maltratas, pues realmente es muy difícil que puedas llegar a escribir bien. Ahora, ser escritor es otra cosa. Escribir puede escribir mucha gente. Y además es bueno, porque es la escritura, como decía antes, no solamente la de ficción. El mero hecho de saber adaptar bien una carta es fundamental para poderte relacionar con los otros seres humanos, ¿no? Saber escribir es algo importante. Ser escritor es otra cosa. Ser escritor es algo que yo creo que requiere trabajar todos esos elementos, pero requiere una cosa antes. No poder evitar serlo. Siempre digo, si tú te preguntas, ay, a mí me gustaría ser escritor, pero la verdad es que no se me ocurre qué escribir, nunca escribo, tal. Digo, entonces es que no quieres realmente ser escritor. Estás enamorado de la idea de ser escritor. Te puede parecer bonita o interesante. Porque si uno quiere ser escritor, no es que quiera, es que no lo puedes remediar. Necesitas contar historias, porque las historias te nacen. Buenas, malas, regulares. Eso no quiere decir que vayas a ser un buen escritor. Hay malos escritores, pero son escritores porque necesitan contar sus historias. Entonces yo creo que es la necesidad de la escritura es lo que define un escritor. Perfecto. Muy claro. Le agradecemos a José que esta entrevista queda para una segunda parte con el José profesor. Y bueno, a nuestros seguidores, invitarlos para nuestro próximo programa, que también vamos a estar conversando con una escritora muy importante. Un abrazo, José, y muchas gracias. O sea, muchas gracias. Chao.